Muy buenos días. Comenzamos nuestra cuarta semana en el Evangelio de Marcos meditando en el capítulo 3. En el capítulo 2 ya hemos repetido una y otra vez la semana pasada, vamos viendo cómo el Señor trata con los pecadores, los perdona, los recibe, los libera y los dignifica. Y estos primeros 6 versículos del capítulo 4 están ligados al capítulo 2, porque vamos a encontrar también la oposición de los fariseos y vamos a ver el trato que el Señor da a una persona con necesidad. En el día de ayer hemos predicado desde el púlpito de la iglesia Revive y hemos titulado a este capítulo Tengo un plan para ti. Y ese plan tiene dos aspectos. Un aspecto de misión, el Señor tiene un proyecto para nosotros. Vamos a mirar cómo Él escoge a 12 apóstoles y les respalda, les autoriza para enfrentar el ministerio. Y también ese plan tiene que ver con una familia, porque el Señor dirá quién pertenece a los que Él considera su madre, su padre, sus hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Así de hermosa es la dinámica que vamos a encontrar en nuestra meditación en este capítulo 3. Ahora leemos los primeros 6 versículos y dice así: Entró otra vez Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía atrofiada una mano. Acechaban a Jesús para ver si le sanaría en sábado con el fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y les preguntó a los demás: ¿está permitido en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirle. Nuevamente encontramos al Señor en la sinagoga en un día de reposo, probablemente la sinagoga de Capernaum. En esta ocasión los fariseos, unidos a los herodianos, al ver un hombre enfermo con una mano atrofiada, deciden utilizarlo como cebo para que Jesús cometa lo que ellos consideraban un tremendo pecado por el cual le podrían acusar. ¡Cuánta malicia! Usar la necesidad de una persona enferma. Ya los líderes judíos se declararon en contra de Jesús. Están celosos de su popularidad, sus milagros, su autoridad al hablar. Valoran tanto su posición en la comunidad y sus oportunidades de ganancia personal que perdieron de vista la meta de todo líder religioso: conducir la gente a Dios. Si alguien debía haber reconocido al Mesías, eran ellos, pero no quisieron hacerlo porque no estaban dispuestos a perder sus apreciadas posiciones ni su poder. Ahora, cuando Jesús puso al descubierto sus verdaderas actitudes, automáticamente se transformaron en enemigos del Señor, del Mesías, y empezaron a buscar la forma de que la gente también se volviera en contra suya para detener así su creciente fama y popularidad. Le odiaban y se esforzaron en esa dirección. La situación de aquel hombre era muy triste. Sufrió una parálisis, una deformidad que tal vez fuera resultado de un accidente, una enfermedad o un defecto congénito, tal vez desde su nacimiento. Lo cierto es que aquello limitaba la vida de aquel hombre de una forma trágica, ya que no podría desarrollar una vida normal trabajando en una sociedad agraria en la que debería ganar su sustento. Pero ellos acechaban a Jesús, es decir, le vigilaban atentamente con intenciones siniestras. La palabra acechar significa observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle algún daño.
El cazador acecha su presa, el tigre acecha a la gacela, merodea tras la casa de ella, observándola vigilante, acechando como un cuervo sus movimientos, dice el autor que relata lo que un hombre hacía en relación a una víctima inocente. Y así podríamos encontrar muchos ejemplos de lo que significa acechar. Pero Jesús, demostrando una vez más que conocía las intenciones del corazón endurecido de aquellos falsos religiosos, se dirige directamente al hombre y le pide que se ponga en pie en medio de la asamblea reunida en aquel lugar. Les hace una pregunta acerca de un problema legal en relación a su forma de guardar el sábado y lo traslada a un problema moral ante la oportunidad de hacer bien a una persona enferma. Era un conflicto que no existía en realidad, pero el estrecho legalismo de los fariseos había distorsionado la intención original de Dios al instituir el sábado como día de reposo. Por esto es que Jesús se enojó y se entristeció al ver la actitud despiadada de los fariseos. Enojarse en sí mismo no es malo. Depende de lo que nos hace enojar y lo que hacemos con el enojo. Con mucha frecuencia expresamos nuestro enojo de manera egoísta y perjudicial. Jesús, en cambio, expresó su enojo corrigiendo un problema. Sanó la mano del hombre. Seremos sabios si aplicamos nuestro enojo a buscar soluciones constructivas más que a agravar el problema, provocando pena y dolor en las personas. Por eso ayer hablábamos de que nuestra misión es bendecir. Incluye ser canales de bendición y de ayuda a nuestros semejantes. Ahora, en este párrafo del Evangelio de Marcos hay una referencia a la ira de Jesús, que luego aparece en el capítulo 10, versículo 14, cuando Jesús se enfada por la actitud de los discípulos hacia los niños. En los relatos paralelos, Mateo y Lucas prefieren no atribuir a Jesús una emoción que entre los humanos es a menudo pecaminosa. Sin embargo, la ira de Jesús no era pecaminosa, porque estaba dirigida hacia el mal y porque estaba controlada. Tal vez justa indignación sería una palabra que evitaría la ofensa. En sus tercos corazones podría traducirse más literalmente dureza de sus corazones. Pero la palabra dureza a menudo toma la idea adicional de ceguera voluntaria. Algunos comentaristas mencionan mirándolos a su alrededor con ira y dolor por su obstinada estupidez. Jesús estaba enojado no solo por la insensibilidad hacia el sufrimiento, sino por todo el sistema de legalismo donde la letra es más importante que el espíritu. Ellos callaron porque se dieron cuenta de que sus ideas y su forma de practicar el día de reposo eran incorrectas, pero en su obstinación no lo quisieron admitir. De allí que Jesús los mirara con enojo. Si ellos con humildad hubieran admitido su error, no habrían recibido el reproche de Jesús, el cual no necesitó de palabras. Marcos añade al enojo de Jesús en su mirada también la tristeza que manifiesta la dureza de aquellos corazones religiosos, pero sin nada de Dios. Una percepción espiritual completamente apagada. Al salir de allí, ellos no encuentran problemas en compartir con los herodianos, que eran judíos que aceptaban la familia idumea que les gobernaba. Colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Los fariseos eran un grupo religioso que con celo seguía la ley del Antiguo Testamento, pero también las tradiciones que ellos habían agregado. Eran respetados en la comunidad, pero odiaban a Jesús porque se enfrentó a sus orgullosas actitudes.
y a sus poco honorables motivaciones. En realidad es increíble cómo ellos habían perdido de vista el objetivo de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además, los herodianos eran un partido político judío que esperaba restaurar en el trono la línea de Herodes el Grande. Jesús era una amenaza para ellos porque desafiaba sus ambiciones políticas. Fariseos y herodianos, por lo general enemigos, unieron sus fuerzas en contra de Jesús, porque él les desenmascaraba y, claro, socavaba su poder y su reputación, dejándoles casi en ridículo delante de la gente. Jesús realizó una buena obra, pero los fariseos lo acusaron de quebrantar la ley que prohibía brindar atención médica al día de reposo, salvo en casos de vida o muerte. Irónicamente, los fariseos que acusan a Jesús de quebrantar el día de reposo al sanar a alguien, se reúnen con los herodianos, sus enemigos naturales, para planear un asesinato. Que Dios nos guarde de caer en este tipo de dureza de corazón, que indigna al Señor y que le hace mirarnos con tristeza. Ayer en la iglesia leíamos el Salmo 76:10 que dice: la ira de los hombres te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Ellos podían enfadarse, pero a pesar de su enojo y rechazo, Dios recibiría gloria y alabanza. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, qué preciosa lección nos da Jesús de la verdadera religión. Aquello que le agrada a Dios, que es salvar, sanar, bendecir y hacer el bien. Que esto sea lo que mueva nuestras vidas y corazones cada día en el temor de Dios. Te alabo y doy gracias hoy por Jesús. Queridos amigos y hermanos, recordad que tenemos una guía devocional que os la podemos enviar gratuitamente en PDF. Podéis fotocopiarla, encuadernarla y luego leerla día tras día e ir llenando las páginas en blanco con tus propias reflexiones, pensamientos y oraciones. Puede ser de mucha bendición para tu vida, solo la tienes que pedir al correo electrónico de la iglesia o enviando un WhatsApp. Es gratuita, pero si tú quieres ofrendar para colaborar con el ministerio de la Iglesia Revive, estaremos muy agradecidos. No pedimos dinero, pero sí aceptamos que el Señor mueva los corazones para apoyar la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Los espero, Dios mediante, mañana, martes, para seguir meditando en este apasionante capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Manteneos bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige. Hasta mañana.